Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto tener el placer de saludarles, enviarles un fuerte abrazo en este sábado. Muchísimas gracias por estar en comunicación en Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook este sábado 13 de marzo. Hay una expresión que me ha parecido despreciable que es te lo dije. Nunca me ha gustado, ni siquiera en los momentos en que uno tiene toda la razón, en que los tiempos sirvieron para confirmar lo que uno pensaba, lo que uno pronosticaba. Y menos cuando se trata de que lo que está de por medio es todo un país. Y menos cuando la advertencia fue por muchos años de decir este señor no sirve para presidente. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre preparado para gobernar un país. Andrés Manuel López Obrador tiene muchos defectos como político, como para llegar a la máxima magistratura. Hemos tenido presidentes muy malos. Echeverría, López Portillo, y pudiera decirles que en ambos casos, a pesar de que llevaron al traste al país y que fueron generadores de la mayor crisis que hemos vivido los de mi generación, por lo menos se trataba de personas que eran políticamente sólidos, intelectualmente bien formados. López Obrador ni eso tiene. López Obrador es un pueblerino, es un tipo aldeano que en 2 años nos ha exhibido las serias carencias. Pero aún así, no me atrevería en ningún momento a decirle a ni siquiera al mejor de mis amigos, te lo dije. Y no me atrevería a decirlo porque finalmente cada quien cuando está frente a las urnas, cada quien cuando tiene la boleta, es una decisión personal, íntima y que tiene que ser responsable. En 2018 llegamos a esa coyuntura. Yo no me dejo llevar de que si los anteriores habían sido corruptos, que si los anteriores habían sido malos gobernantes, porque además no lo pienso. Sigo pensando que Salinas de Gortari le dio un salto a la modernidad al país. Sigo pensando que antes que él, Miguel de la Madrid, tuvo que enfrentar un país en crisis, una grave situación económica producto de la caída de los precios del petróleo y por si algo le faltara, un sismo como el de 1985. Y después, Ernesto Zedillo navegó contra viento y marea y me parece que finalmente logró reencauzar el país. No estoy entre los que creen que Vicente Fox es un simple paso de la dictadura de partido del PRI, porque tampoco veo la dictadura del PRI como un hecho, como se llegó a pensar, pero tampoco pienso que el sexenio hubiese sido un sexenio perdido, no, se construyeron muchas cosas, se logró estabilizar muchas cosas, tampoco creo que Felipe Calderón todo sea la militarización, sí pienso que en el caso de Enrique Peña Nieto hubo una corrupción galopante, creciente, pero aún así el país no se le fue de las manos. En 2 años, López Obrador es el corolario de todos los defectos que hemos vivido en lo que él llama la época neoliberal. Hoy me encuentro con un artículo de una persona que conozco de hace varios años. Primero lo conocí como su lector, después fuimos compañeros en el gobierno de Felipe Calderón, él como director del Canal 22, yo como subsecretario de Gobernación, y pues le he seguido la pista porque Jorge Volpi es un hombre al que hay que leer, es un intelectual bien formado, es un intelectual con ideas buenas. Hoy Jorge Volpi se une o su voz se agrega a la de otros que están diciéndose contrariados, por decirlo menos. Lo que hoy escribe Jorge Volpi en el periódico Reforma y en el periódico Mural en el norte de Monterrey, titulado El Gran Solitario de Palacio, y que señala, voy a leerles tres párrafos de lo dicho de lo expresado por Jorge Volpi. Podrá argumentarse la necesidad de proteger nuestro patrimonio histórico, pero la sola idea de que un gobernante, y más uno que se precia de ser tan popular y cercano a la gente, opte por acuartelarse como un reyesuelo en peligro, representa una brutal derrota discursiva. Y para colmo, que su vocero se atreva a llamar a la verja metálica muro de la paz, y que el presidente
celebre al día siguiente su eficacia antes que lamentar la violencia cotidiana que sufren las mujeres o la absoluta falta de justicia que prevalece en el país. Es un safio insulto a la inteligencia ciudadana. Todo ello refleja nuestra dolorosa realidad. El presidente en quienes millones depositamos nuestra confianza para derruir el régimen neoliberal, combatir la corrupción y la desigualdad, dice Jorge Volpi, y sigue diciendo, déjenme acomodar bien el periódico, y la desigualdad, acabar con la guerra contra el narco y desmilitarizar al país, transformar el sistema de justicia y abrazar la agenda de la izquierda democrática, con especial énfasis con la despenalización del aborto y la primacía de los derechos humanos, ha decidido encerrarse a sí mismo tras unos muros ideológicos mucho más sólidos que su bello muro. Es que nadie pudo hacerle ver que son los tiranos quienes suelen ensalzar las rejas. Más de Jorge Volpi. Que los políticos y los partidos de oposición sean todavía peores que él. Tampoco olvidemos que son los responsables de cientos de miles de muertes y de desapariciones, de la pobreza extrema de millones y de convertir al Estado en una maquinaria de saqueo. No alivia el desengaño o la tristeza ante la oportunidad histórica que estamos a punto de perder. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Fue él quien nos engañó o fuimos nosotros quienes nos obstinamos en caer voluntariamente en el engaño? Detrás de su muralla, el presidente está cada vez más sordo y parece cada vez más solo, abandonado a su suerte en las lujosas, áridas y vacías salas de Palacio Nacional, como Tiberio o Diocleciano en la Roma antigua, o esos monarcas de cuento de hadas incapaces de distinguir la pequeña realidad de su corte del mundo que se extiende más allá de sus amados ladrillos. Esto es lo que escribe el novelista, el intelectual Jorge Volpi al titular El Gran Solitario de Palacio en el periódico Reforma. Bien, repito, para mí no es ninguna novedad, cada vez son más los que admiten haberse equivocado, algunos lo han hecho de una manera consistente con comentarios exigiendo que se actúe con aquello que se prometió. Vaya, gente como Broso que ha expresado haber votado por Andrés Manuel López Obrador, haber depositado su confianza y dejar en claro que el hecho de votar por una persona no significa darle la carta de impunidad. Por el contrario, tienes más derechos para exigirle que cumpla con aquello que se había comprometido. Hoy el país se encuentra en pésimas circunstancias. Dos, quizás hasta tres generaciones pudieran verse comprometidas con los errores que está cometiendo este presidente. Estos errores no se pueden tolerar. ¿Por qué? Porque el mundo hoy exige gobiernos comprometidos para poder sacar adelante a los países, más cuando se presenta una crisis sanitaria como la que estamos viviendo con la pandemia. Pero cuando se presenta esa crisis, que pudo ser la gran oportunidad para López Obrador, para poder abrazar a su país, abrazar a la gente, cuidarla, darle las facilidades, él se va por la tangente, se va fuera de los conductos que debieran ser los adecuados, que en todo el mundo están siendo los correctos, que es decir, depositar la confianza en científicos, en técnicos calificados, que tienen las habilidades para poder atender una crisis sanitaria como la que hemos vivido en el último año. Una situación de la inseguridad que desde hace mucho tiempo sabemos que no se resuelve a través de las Fuerzas Armadas del país. Si bien es cierto que la Marina ha tenido golpes interesantes, también es verdad que desde los 70 sabemos este tipo de acciones de parte de las Fuerzas Armadas que no llevan a la solución de los problemas. Que tenemos un problema de seguridad que tendría que atenderse con diferentes armas, con instrumentos distintos, con mejores herramientas, con mejores estrategias, con elementos debidamente formados, con acercamiento con otros países y hacer una fuerza multilateral para poder enfrentar la grave crisis que significa el narcotráfico y que ha asolado a los países.
y una grave crisis económica que no se resuelve yendo a las fórmulas del pasado, a fórmulas nacionalistas que ya se experimentaron y en ningún país que ha experimentado este tipo de caminos le ha dado resultados. Hoy vean lo que es lo que fue la Unión Soviética. En todo el continente, salvo el caso de Chile, los demás países que han ido por ese rumbo han condenado a la pobreza a sus pueblos. México es un país sumamente rico. México es un país con grandes posibilidades. Lamentablemente, estamos pasando por una de las peores situaciones que nos hubiéramos imaginado. Insisto, para mí no es novedad. Yo sabía que un presidente como López Obrador no estaba preparado. Debo admitir que no esperaba que saliera de él un tirano que quisiese apoderarse de los tres poderes, que quisiese concentrar todo el dominio del país. Yo no sé qué vaya a pasar en el 24, ni siquiera lo que va a pasar en junio próximo. Lo que sí sé es que no se le puede seguir dando tanta concesión a un solo hombre que todos los días ofende, divide, porque se ha especializado en dividir a los mexicanos. Hoy estamos más divididos que nunca, que nunca. Y ante estas circunstancias, todo apunta para que la situación se vaya agravando, se vaya complicando, porque no se están encontrando los caminos para que aquellas familias que han perdido seres queridos, aquellas familias que han perdido las fuentes de ingreso, las fuentes de empleo, encuentren otras salidas. Al contrario, se les ha condenado a hundirse en su tristeza y a algunos a no salir de sus problemas económicos que se han venido generando. La respuesta es nuestra, la respuesta es de los ciudadanos. Si en las próximas oportunidades que tengas para poder elegir vas a tomar la decisión correcta. Hoy queda claro que el poder no se puede concentrar absolutamente en una persona. Ni siquiera si fuera bien preparada, aún así los tres poderes no pueden plegarse a un sujeto. Los contrapesos son indispensables en la gobernación, en la gobernabilidad, en la gobernanza. Si no se dan esos contrapesos, el tirano, el autoritario, hace de las suyas y termina por aniquilar la esperanza, aniquilar las posibilidades y aniquilar a un pueblo. ¿Sí? Cada vez son más los que se arrepienten de haber votado por Andrés Manuel López Obrador. Y muchos de ellos son personas brillantes, con amplios conocimientos, con suficiente trayectoria y con conocimientos académicos, conocimientos de diversa índole, que, bueno, pues en un momento determinado consideraron que los llevaban a votar por este aspirante a la presidencia de la República que 2 años después los ha decepcionado. La ventaja es que, como en el fútbol, está en puerta el próximo partido. Está en puerta la revancha. Y no será, insisto, a través de decir te lo dije, sino a partir de construir una mejor sociedad, de construir un mejor país. Y aquí será el reto de los próximos meses. ¿Sí? ¿Sí? Yo abrazo y seguiré queriendo a aquellas personas que votaron por López Obrador y que han sido mis amigos y lo seguirán siendo. Eso no va a cambiar en absoluto porque ahora entiendo cómo, cómo los tiempos se encargan de ubicar a cada quien en su lugar. En fin, este es el tema que quería presentarles porque cada vez nos está dando mayores retos este país que amamos tanto. Muchísimas gracias, espero que tengan un buen fin de semana. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Y pues me dará mucho gusto seguir en contacto este fin de semana si salen temas, si hay algunos asuntos que podamos abordar. Por ahora, muchísimas gracias.